Lleva sellado el sabor y aroma del ají dulce y del cilantro en su memoria gustativa, así como ha sellado su pasaporte recorriendo casi toda Sudamérica, aprendiendo y experimentando con nuevas cocinas. Ha sido maestro y alumno del arte culinario, impartió clases en el Centro Educativo Asochef de Venezuela, fue bartender y cocinero en Nutopia, uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad de Maracaibo. Pasó por diversas posiciones en importantes cocinas de Colombia, Chile y Uruguay, donde ahora es copropietario del restaurante Que Viaje en Punta del Diablo. En el 2020 comienza a escribir el libro La Vuelta al Mundo en 80 arepas, pero su vuelta al mundo personal no se detiene ahí. Hoy, nuestro invitado es el chef Luis Mena en Sabores y Relatos. Luis Alberto Mena García, mi viejo amigo Luis Mena, que por cariño y respeto, pues digámoslo así, siempre te dije Mena, y siempre ha sido Mena, y para todos ha sido Mena, a pesar de que no es tu nombre de pila. Cuéntame, mi amigo, ¿cómo estás? Para amigo Simón, el Simon. Muy bien por acá, excelente. Bien, bien, chévere. Aquí estamos. Qué Este, bueno. contento, bueno, de estar aquí, o sea, conversando, por lo menos por la maravilla de la tecnología y a pesar de que estamos lejos, bueno, seguimos todavía en contacto y estamos acá, pues, Sí, sí. Estás en Uruguay, ¿cierto? en Uruguay. Tu parada temporal por momentos es Uruguay, porque Sí, rodaste prácticamente casi toda Sudamérica en los últimos 6, 7 años, no sé. sí, Cuéntame sí. eso, porque trabajábamos juntos y arrancaste un día que, por cierto, fue algo que se dio con una conversación cercana ahí donde estábamos trabajando, una oportunidad que te salió, pero bueno, échame el cuento tú, o échale el cuento a la gente de qué fue lo que pasó con Mena. Sí, la verdad fue algo bastante random eso. Recuerdo que ese día, cuando trabajamos juntos allá en Maracaibo, terminamos el servicio y como era costumbre, terminamos el servicio, salíamos al estacionamiento del centro comercial, nos tomábamos una cerveza, algo, a relajar un poco, y cerca había un local que vendían la cerveza, y justo una persona que estaba allí, recuerdo yo que dijo, necesito un chef que quiera trabajar en Colombia. Y yo como que soy más salido y estaba yo, más salido que Plutegoma. Estaba como el Así que chavo, cuando yo contesto y no se sabía la respuesta, pero no importa, yo soy tal yo. cual, sí. Y bueno, o sea, pensé que era joda. En fin, o sea, no le tuve mucha fe, pero me dieron un número de teléfono, llamé, envié el currículo y recuerdo que a la semana me dijeron, fue un viernes y me dijeron un lunes, me dijeron, el lunes tienen que estar acá. Y yo, mierda, ¿y ahora qué? Y yo, pará, tan rápido no. Sí. Pero bueno, se dio y bueno, ahí llegué a Colombia, a Riohacha. Luego ahí me recorrí Colombia, estuve por Barranquilla, Cartagena. Luego de ahí estuve por Ecuador un par de semanas, luego Perú, en Chile estuve año y medio y ahora aquí en Uruguay, hasta sabrá Dios cuándo. Pues. Pero ya dentro de poco supongo que estaremos siguiendo el viaje por otros lados. Sí, de esos planes páralos ahí, de esos planes me habla dentro de un ratico, porque es interesante porque en Maracaibo desarrollaste una carrera bastante completa, porque trabajaste en varios restaurantes, trabajaste como bartender, fuiste el profesor de cocina, entonces dejar todo eso como mucha gente lo ha hecho en muchos países, dejar todo atrás y prácticamente comenzar de cero. Y a ti te tocó comenzar de cero muchas veces. En Tal cual. diferentes países, diferentes culturas, diferentes paladares. No es fácil, no es fácil porque tú no puedes ir implementando o abriendo camino diciendo esto es lo que yo hago y las cosas son así. Tú tienes que irte adaptando Sí, a cada sitio donde llega. O sea, no es fácil. sí, totalmente es así como tú dices. O sea,
O sea, se llegó a un punto en mi carrera donde yo sentía la necesidad que tenía que salir, conocer otras culturas, conocer nuevos sabores, para poder seguir creciendo de forma profesional. Y cuando me encuentro con la realidad de esa cultura gastronómica en otros países, yo decía, chamo, ¿qué hago? O sea, esto, aquí lo hacen de esta manera y todo cambia, o sea, los sabores, los métodos, las preparaciones, inclusive hasta los nombres de los cortes de carne y todo, o sea, eh, me tocó aprender todo eso y adaptarme a esa sociedad, pues. Sí, todo cambia, los nombres de los ingredientes. O sea, es Sí, una sí, cosa loca. O sea, la piña tiene como 4 nombres, la parchita también, o sea, es una cosa loca. sí, o sea, o sea, por ejemplo, aquí en Uruguay la piña es ananá, la pachita maracuyá, la tocineta, panceta, y así va cambiando, o sea, los nombres, los cortes de carne, por ejemplo, la entraña, aquí se conoce la entraña, en otro lado se conoce como arracacha, ¿sí? Entonces a veces tengo que como que recalculando, bueno, ya va, aquí se llama esto, está, bien, aquí va, buscando ahí la información. Entonces Sí, sí, no, sí. cambia todo. A mí me pasó un poco también cuando llegué acá a Estados Unidos es por el sistema métrico de acá. Porque Ah, uno está acostumbrado a los kilos y uh-huh. a los mililitros, y aquí es en onzas y en libras. Entonces hacer las conversiones también y también con los grados de temperatura de cocción de las carnes, por ejemplo. Porque nosotros trabajamos con Celsius, con centígrados, y aquí se trabaja en Fahrenheit. Entonces es una cosa loca, la cabeza al principio te empieza como que a hacer cortocircuito, a estar, lleva, es tanto en Fahrenheit, pero le va, de centígrados es tanto, está bien, o sea, Sí, sí, es no. así, totalmente es así, sí. Una locura, pero bueno, esto, eso nos pone a prueba nuestra capacidad de también como que de razonar y aprender cosas nuevas y bueno, ir implementando de a poco, Y es parte también de crecimiento. O sea, de crecimiento tú estás total. aprendiendo. O sea, uno nunca deja de aprender. Siempre es conocimiento y el conocimiento siempre es bienvenido. Entonces, ese tipo de cosas te van nutriendo porque tú sientes que te estás agotando, pero realmente te estás nutriendo. Y Uh-huh. eso te permite también adaptarte a eso, a los cambios. No puedo, o sea, no me importa si estoy aquí o estoy allá, pues y es igual, o sea, lo puedo hacer. Sí, es así, es así. Yo cuando, bueno, salí y empecé a ver toda esa nueva preparación, esa nueva escultura, yo me di cuenta que no sabía nada y yo, carajo, no sé nada. De verdad, cuando llegué acá a Uruguay, por ejemplo, ¿sabes hacer milanesa? Y yo, sí, sé hacer milanesa. Para ver, o sea, y cuando empecé a hacer milanesa me dice, oh, pará, ¿qué estás haciendo? Eso no es así, vení, te explico. Y todo así, tal, me enseñaron. Y yo, mierda, no sabía nada. Bueno, aprendí a hacer milanesa y aprendí a hacer un montón de cosas. O sea, de verdad, a veces uno cree que se la sabe toda y no, uno no sabe nada realmente. De Sí, verdad, a hay mí muchas cosas por aprender. me pasaba y seguramente a ti también, porque cuando tú comienzas en un restaurante nuevo, te dicen, te mandan a hacer algo que es básico, por ejemplo, una bechamel. Entonces tú la empiezas a hacer a la manera como tú aprendiste a hacerla. Y eso me pasó al principio, ya después supe y dije, no, eso no es así. Yo cuando llegaba y la hacía y después te decía, no, mira, eso no es así. Después aprendí y yo dije, no, cuando llego a un sitio yo pregunto, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque te pueden decir, mira, hazme una salsa Nápoles. ¿Cómo la hacen ustedes? Y yo la hago así. O sea, yo te sigo y yo la hago, pero que hacer lo que yo he aprendido o como he aprendido, o quizá como técnicamente es, y tú lo hagas diferente, no puedes decir que no es así, pero entonces dime cómo lo haces tú y yo lo hago. Sí, sí, totalmente es así. O sea, yo opté por eso también. A los sitios donde llegaba preguntaba, ¿y cómo lo hacen acá? Porque llegó un punto en que, o sea, capaz era la forma errónea, que ellos lo hacían todo lo contrario a lo que uno sabe y la técnica que uno aprendió, como debe Sí. ser. Y al principio me molestaba y peleaba, no, eso no es así por esto, por esto. Pero eso me trajo problemas y después dije, ¿no? O sea, él es el jefe, el dueño del restaurante, yo soy un simple cocinero, me están pagando por esto, lo hago como él quiera. Sí, Y exacto. preguntaba, ¿cómo es? Estás así, listo, lo hago así como usted quiera, no hay problema. Ujú. No, y eso también, bueno, uno lo entiende al momento porque
sabes, ya después que ya uno ha armado restaurantes y sabes de lo que se refiere a lo que se refiere la estandarización de los sabores, eso hay que respetarlo. O sea, es así. Ajá. O sea, al fin de cuentas, pues puede que esté mal, puede que esté bien, pero no es mi punto de vista el que importa en ese momento, sino lo que está plasmado en el libro del restaurante y así pues tiene que ser la cosa, pues. Tal cual, sí. Porque, Me pasó en Chile un restaurante que tenían 40 años el restaurante haciendo la misma carta y me dicen, esto es así porque tenemos 40 años haciéndolo así. Y yo, listo, como te digo. sí, Y así se tenía que hacer. Pues. No, no había para exactamente. dónde agarrar. No te daban ningún margen de creatividad, de innovar, no, nada. Así, listo. Y bueno, vamos. Háblame de las experiencias, Mena, porque hemos pasado por muchos sitios, pero ¿cuál ha sido de tus experiencias en cocina? Y aquí se vale mencionar sitios, eso no importa. Y además ninguno me paga y si me quiere pagar bien, pero yo sé que cada uno tiene como que ese sitio donde me sentí bien, o sea, donde trabajé, donde fue todo chévere. Háblame de tus experiencias, de las buenas y de las malas, obviamente, porque también hay de lado y lado. Sí, obvio. Para mí la mejor experiencia en cocina que he tenido a lo largo de mi vida y de mi carrera fue en Utopia, en Maracaibo, que se creó un grupo bastante bueno, Sí. fue un lindo grupo de trabajo, de hecho todavía sigue la amistad y el contacto con gran parte de ese grupo. Y bueno, para mí fue la mejor, o sea, ahí aprendí un montón, se crearon lazos de fraternidad bastante fuertes y buenos y es difícil de olvidar eso. De hecho, todavía conservo un delantal de ese restaurante, lo tengo por ahí Wow. como recuerdo. Pero experiencia, un montón, o sea, buenas, malas, no está. Y ahí vamos, intermedia. En Chile me pasó que estuve en sitios que era horrible. O sea, horrible porque me llevaron a trabajar, me dicen, va a trabajar de tal hora a tal hora y estas son las condiciones, va a tener una habitación, todo equipado, tal. Cuando llego, no era nada de lo que me habían dicho. O sea, dormía en un colchón inflable en el piso, el horario de trabajo supuestamente era hasta las 9 de la noche y estaba durmiendo y llegaba el dueño del restaurante borracho y abría la puerta de la habitación y me decía, Oh. mira, estoy como unos amigos ahí a la 1 de la mañana, prepara un ceviche. Y yo, para, loco, ¿qué es? O sea, y, pero bueno, todo eso es aprendizaje este, y eso ayuda a uno como que a crecer y como ser humano, pues. En Sí. Colombia me pasó también de que ahí fue cuando decidí que dije, no, doy más mi receta. En Colombia y aquí en Uruguay mismo me pasó también. Que me dice, mira, hace un plato y no, o sea, lo que vos querás. Hice un plato y de repente, bueno, empezaron a sacar ese plato a vender mucho. Este, y cargaban a uno más de trabajo y cero reconocimiento. O sea, ni siquiera el plato lo hizo Luis. No, el plato es de nosotros. Y yo, pero lo Sí. hice yo. No, es de nosotros porque tú estás trabajando para el restaurante. Y lo que se haga aquí es de nosotros. O sea, ese tipo de... ahí fue uno como que aprendiendo, pues. Aquí Sí, mismo como en dicen, de los Uruguay, golpes se aprende. de los golpes se aprende, pero es que lleva unos golpes en la vida. Pero bueno, Sí. y aquí en Uruguay me pasó también con una avícola, una planta procesadora de pollo bastante importante aquí. Me contraté un día como chef asesor de ellos. Estaban sacando una línea de productos cocidos. Yo le diseño los productos, le leí la asesoría, entrenar al personal, todo eso, me pagaban una cantidad de dinero por cada vez que iba. Y de repente, Pedidos Ya lanza una marca de ellos en la plataforma Pedidos Ya y le pide a la avícola que le desarrolle un producto, que eran unas alitas barbacoa, buffalo wings y esa cosa. Ujú. Y envían dos recetas. Ellos piden que se tienen que apegar a la receta 100%. Yo voy a la avícola, o sea, desarrollo la receta y yo de boca floja, yo en mi, le digo yo a la avícola, mira, vamos a hacer esta receta que es mía. Hago esa receta y Pedidos Ya decidió
quedarse con mi receta. Okay. Entonces los dueños de la avícola me dicen, bueno, te vamos a dar un porcentaje de las ventas de ese producto. Al final no me dieron nada. Y ellos siguen vendiendo ese producto con mi receta. Entonces, bueno, y eso me enseñó a que, primero, a hablar bien las cosas, dejar todo bien claro, firmado y en un documento, un papel, lo que sea. Uh-huh. Y segundo, bueno, o sea, no está regalando mi trabajo. O sea, esos golpes que uno lleva para aprender y todo eso, tiene su valor al cabo, pues. Sí. Entonces, nunca más vuelvo a regalar mis recetas. Y cualquier empresa o restaurante que quiera mi receta, bueno, vamos a hablar, estas son las condiciones y listo, lo hacemos de esta manera. ¿Te gusta? Bien. Si no, bueno, busque otro. Así es fácil. Sí, eso es bastante delicado y son esas cosas que quizás no te lo enseñan cuando tú estás estudiando cocina o no te lo enseñan en un restaurante porque a veces también es cuestión de tiempo y simplemente te dedicas a cocinar, pues a lo que entraste y ya. Pero esas son cosas que deberían de enseñarte, o sea, proteger el trabajo, proteger tu trabajo, proteger la capacidad que tú tienes de crear y que ese producto que tú crees se respete. Tal cual, sí, es verdad. Eso lo aprende uno, bueno, por las malas y pasando por ese tipo de situaciones, es verdad. Totalmente de acuerdo con eso. Ujú. Háblame de algo porque este, mm, tú tienes una especie de restaurante, digámoslo así, o cuéntame qué es lo que estás haciendo, porque tú me dijiste en estos días que tenías algo en Punta del Diablo, creo que se llama así, ¿cierto? Sí, justo, sí. Punta del Diablo, bueno, un pueblo pesquero en Uruguay, un pueblo chico, está casi que frontera con Brasil. Ok. Este, bueno, hace 4 años vine a trabajar aquí en un restaurante y bueno, caí de casualidad, no sé, quería desconectarme de la ciudad, el bullicio de la Ujú. ciudad, todas esas cosas, quería estar como que tranquilo y llegué acá a este pueblo y bueno, me conectaron en un sitio. Luego hice una amistad buena con los muchachos, con los dueños de esto, y uno de los socios se separa de la sociedad y abre un restaurante justo al lado de donde estaba, pues, Ok. con vista al mar y todo eso, y me propone una sociedad. Entonces, bueno, listo, o sea, me metí ahí, es un restaurante de, digamos que comida rápida, pero bien linda, presentada, con sabores muy marcados, y trabajando también con productos locales de acá, o sea, la pesca que se consigue acá, aquí se cosecha una lechuga, la alga o lechuga de mar, Ujú. que hacen buñuelos, y bueno, yo con esa alga hago, que si risotto, le coloco el ceviche, un montón de cosas así. Ok. De hecho, el restaurante se llama ¿Qué viaje cocina del mundo? Donde tiene, o sea, son sabores de varios, o platos de varios países, con la firma propia de acá del sitio, pues, o sea, tenemos tacos, arepas, el chivito, que es un plato típico uruguayo, tenemos Ok. ceviches, risotto, una amplia variedad u opciones para veganos y vegetarianos, que está buena. Entonces, bueno, este restaurante trabaja solo en verano, o sea, porque en Ok. verano es que viene la gente para acá y en invierno triste, muere el pueblo. Claro. Mm. Pero ahora que me dijiste que tenían opciones veganas y todo eso, tú estabas trabajando con una asociación de diabéticos o algo así en Uruguay, creo. Sí, de hecho, bueno, hice varios programas con ellos, con la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Este, una amiga que tenía, que trabajaba allí, me puse en contacto con esa gente, y luego de conversar y eso, o sea, me dice, mira, vamos a sacar un programa de televisión, lo vamos a transmitir acá, aquí le forma parte de esto, y bueno, listo, sí va, y era tipo cocina en vivo. Yo enviaba la receta a Buenísimo. ellos, o sea, el nutricionista de la institución lo evaluaba y me decía, bueno, sí, Luis, si puede ir o no puede ir por esto, cambiaba ingredientes, tal. Y cuando llegaba a un acuerdo, bueno, listo, iba y cocinaba en vivo para ese programa. Estuve allí como 2 años más o menos. Estuvimos allí Buenísimo. haciendo lindas recetas, o sea, como enseñándole a la gente diabética a comer rico y a Sí. preparar platos que sean llamativos también. Sí, porque a Porque veces muchos sienten esa, sobre todo los diabéticos o los que tienen problemas con presión alta,
se sienten limitados tal en cual. cuanto Sí, a, pero hay una cantidad de opciones increíbles y sustitutos que se pueden utilizar. La cuestión es conocer un poco, saber un poco, abrirse a opciones y el resto es creatividad y, por supuesto, cuidando sí, siempre la salud, pues. sí, tal cual. O sea, por ejemplo, recuerdo que una vez hice unas recetas con plátano verde. Acá en Uruguay no lo conocían, el plátano verde. Y el plátano verde tiene unas propiedades que ellas regulan los niveles de glicemia en la sangre. Ok. Entonces, cuando yo les explico todo eso, los valores nutricionales, y hago la receta con el plátano verde, sacaron, wow, esto no lo conocíamos. O sea, yo, bueno, o sea, ya lo conocen. Ahora se consigue en mucho más sitios el plátano verde por la cantidad de venezolanos que hay aquí en Uruguay. Les recomiendo que coman esto. Entonces, o sea, también esa parte de esa migración que hay en varios países, Sí. y en especial acá en Uruguay, ha ayudado mucho porque la gastronomía uruguaya era como que muy, muy corta, o sea, muy pequeña, muy cerrada, muy tradicional. O sea, la última gran migración que tuvo Uruguay fue en 1920, y se quedaron con esos platos. Y ahora con la cantidad de venezolanos, cubanos y dominicanos que están llegando productos en otros países del Caribe, y eso está como que abriendo ese abanico de Sí, opciones en la se gastronomía. crea una cierta necesidad y desde el punto de vista mercadotécnico, pues hay que buscar la forma de cubrir esa necesidad porque a fin de cuentas eso va a generar ingresos. Sí, totalmente. Es Ujú. así, sí. Sí, sí. Sí. Vamos a hacer algo. Tenemos, Sí. quiero que me digas 5 cositas de los 5 sabores, digámoslo así. Bueno, digámoslo así, no. Son los 5 sabores, realmente. Quiero que me digas tus cosas favoritas. Dulce, salado, amargo, ácido y umami, que es el quinto. Bien. Dulce, mi cosa favorita es el papelón. Buenísimo. Pero el El papelón papelón, solo o para utilizarlo como endulzante de cualquier cosa. como endulzante, sí, el melado, digamos, tipo una miel para endulzar el Porque yo café, cuando por estaba ejemplo. pequeñito, que mi mamá lo usaba, yo le robaba pedacitos y me los comía Sí, también. eso era lo máximo, sí, tal cual. Cosa favorita, dulce. Salada. eh, Mi cosa favorita, salada, digamos, el queso parmesano. Es un sabor que me encanta. El amargo, el café, un buen café. Aquí lo tengo, por cierto. Sí, bueno, aquí cuesta conseguir café bueno, pero bueno, ahí vamos. Bueno, Ácida, el, hay una fruta que me encanta, o sea, su acidez, el chirimbolo o mm, fruta estrella. ok, ok, ok. Esa Creo que ¿no es Colombia que le dicen carambola a esa? carambola le dicen en Colombia Sí, también. Me parece muy, muy, muy rica. Y umami, el champiñón, el sabor que suelta el champiñón, me ese parece que sabor a realza, tierra, a tal cual. O sea, naturaleza. es algo inevitable que cuando trabajo con champiñones frescos, o sea, así crudo me lo voy comiendo y tengo que parar porque si no, no hago nada después. No, 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 no. Es que hay cantidad de sabores que uno quisiera como que vivir siempre con eso en su aroma y en el paladar. Sí, sí, Son un sabores que te aroma, marcan, son sabores que te marcan. sí, un aroma que me encanta y me trae recuerdos siempre de mi tierra, de mi casa, de la casa de mi abuelo en el campo, es el cilantro. O Sí, sea, es el aroma que yo adoro. Y bueno, aquí, por ejemplo, aquí en Uruguay no utilizan cilantro. Al ya. uruguayo no le Wow. gusta el cilantro porque dicen que es muy perfumado. Y Wow. una bolsita de 20, digamos, 20 gramos de cilantro vale 120, 150 pesos uruguayos, que sería como $4 más o menos. Bastante, wow. Bastante, sí, Sí. bastante. Y, o sea, parpadeá y se marchitó. Mm, No dura claro. mucho. Entonces, bueno, es difícil. Me ha tocado, por ejemplo, aquí donde estamos,
vendo ceviche, tenemos ceviche, pero lo tengo que hacer, perdón, al pueblo peruano, pero lo tengo que hacer con perejil porque Te iba a primero no se preguntar por eso, consigue. porque me decías que Sí, hacían ceviche y de una vez se me vino a la mente, pero ya va, ceviche, cilantro, ¿qué pasó ahí? ajá, de una. Sí, o sea, tengo que colocarle perejil y le coloco Wow. alga de acá también como para levantar un poco porque primero no se consigue y si se consigue es muy, muy costoso el cilantro acá. Sí, sí, es demasiado, ese precio es bastante costoso. Sí, Wow, wow. tal cual. Pero bueno, son cosas, como decíamos ahora, que hay que ir adaptando. Es igual como estar aquí, bueno, por lo menos ya como tú dices, esa misma necesidad hace que entren productos nuevos y pues se consiguen muchas cosas, pero tratar de hacer, por ejemplo, un pabellón con los sabores realmente del guiso de la carne cuesta, o sea, hacer una yaca con Sí, los sabores tradicionales del guiso cuesta, pero es parte de la adaptación. Ya tú sabes que no va a ser sí, igual porque no va a ser igual porque no lo estás haciendo con los mismos productos, pero pues te adaptaste y sí, eso forma parte de este camino. sí, totalmente. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en Venezuela, nunca en mi vida, estando en Venezuela, pensé que iba a extrañar el cilantro y el ají dulce, porque eso allá se consigue, el pateo de una piedra y sale un ají dulce. Ujú. Y, por ejemplo, aquí en Uruguay el ají dulce no existe, es mentira, no se encuentra por Sí. ningún lado. Y no pensé que nunca en mi vida iba a extrañar eso. Pues. Sí, hay unos muy parecidos, sobre todo en esta zona que hay muchos mexicanos, pues hay cierto parecido con alguno que otro, pero no tiene ese saborcito característico que tiene el ají dulce venezolano. Uh-huh. Es así. Ujú. Mira, háblame de algo, porque hablando de sabores y de esas cosas tradicionales, tú hiciste un libro, trabajaste en eso. Sí. Cuéntame de ese libro y cuéntale a la gente de ese libro, porque ese libro esperemos que muy pronto lo podamos tener en nuestras manos. Sí, así fue. Fue en el momento de pandemia. O sea, en pandemia fue horrible, todo el mundo encerrado en su Sí. casa, y para no caer en la locura, bueno, tuve que ponerme creativo. Entonces, la idea del libro nació porque un día una amiga uruguaya, estaba conversando con ella y le pregunto que si había probado las arepas y esas cosas, y me dice, no, qué cosa tan asquerosa la arepa, la probé en la feria de Tristán Narvaja, que es una feria popular en Montevideo, y era horrible porque chorreaba el aceite, ¿qué tal? Y dije, Dios mío, no probaste una arepa como es, porque, a ver, saliendo un poquito del tema, mucha gente que emigró, que nunca en su vida cocinó a otros países y no encuentran trabajo y bueno, vamos a cocinar. Y lo hacían de mala forma y eso como que trajo una mala reputación a ciertas personas de acá, pues. Sí, es como si llegas Entonces, a un yo, bueno, sitio que no saben qué es la arepa, la haces cuadrada y te dicen, sí, wow, sí, eso es arepa, tal sí, cual. eso es arepa. Ya. Sí, entonces bueno, un día fui a su casa, le preparé una arepa, me dice, ah, qué rico, nada que ver con las que había probado, ¿qué tal? Aquí en Uruguay son fans del dulce de leche, se pelean con Argentina porque dicen que el dulce de leche argentino es uruguayo. Y me dice ella, ¿y esto con qué más lo puedo rellenar? Y yo, estaba con lo que tú quieras, y saca la heladera un pote de dulce de leche y le encaja dulce de leche a la arepa. Y yo, bueno, está, si te gusta, divino, excelente, no hay Sí, problema. Y justo es estaba válido. así encima de la mesa de la cocina un libro que ella estaba leyendo, La Vuelta al Mundo en 80 días, y yo explicándole a ella de que la arepa es versátil, que se puede fusionar, y veo el libro ese de Verne, se me vino la idea a la mente, pues yo, vamos a escribir un libro de recetas, de La Vuelta al Mundo en 80 arepas. Y durante la pandemia me puse a investigar, a hablar en foros con chefs y cocineros de otros países, buscando recetas tradicionales que pudieran encajar o fusionarse con la arepa venezolana. Y fue así como hice las 80 recetas de la arepa Wow, fusionada con platos típicos de 60 países. Pero no es fácil. no es fácil, fue todo un tema porque, o sea, de ver la combinación de sabores, probar, Ujú. todo eso. Este, Mucha gente me decía, sí, pero en el relleno está bien, le puedes meter el relleno que queráis. Y no. El libro también trata de colocarle algo adicional a la masa, este,
típico de ese país también, algún condimento, algún grano, cereal, Claro. tubérculo, etcétera, qué sé yo. Por ejemplo, acá la que hice para Uruguay, que es la arepa gaucha, en la masa lleva boniato o Okay. batata, como le dicen. Batata. Lleva asado de tira, queso provolone, morrón rostizado, rúcula, que es algo que consumen mucho acá. Y otra receta es que el chivito, acá se conoce mucho un sándwich tradicional, que es el chivito, Okay. que es un bife de carne, lleva huevo, panceta, jamón, huevo, eso va en pan, o está la opción al plato que es sin pan. Entonces Okay. hice también el chivito a la arepa, que fue la que le hice a mi amiga y que le encantó, pues. Entonces, fueron 2 años de investigación, viendo, buscando, probando sabores también. Y bueno, ahorita ya el libro está terminado, me falta solo la parte de las fotografías, que estoy trabajando en eso. Estaba en negociaciones con la gente de Empresa Polar, de PAN. Se vieron interesados en el proyecto, de hecho, tuvimos conversaciones y eso. Y estamos viendo a ver en qué quedamos ahora, pues. Pero muy probablemente dentro de poco ya está el mercado ese libro. Ojalá, ojalá, ojalá que Sí, pronto podamos tenerlo, porque es que yo sé que no es un fácil hacer ese tipo de trabajo. Y todo ese poco de cosas que se le pasan a uno a la mente cuando está creando. Y no es fácil, no es fácil. Y sobre todo en cocina. Y como tú dices, no es lo mismo hacer 100 arepas y rellenarlas todas, cada una de una cosa, a hacer cada una independiente con sabores específicos que sabes que forman parte o puede formar parte de esa historia culinaria de ese país si se quiere. Porque si tal tú cual, haces sí, la adaptación de esa arepa a italiana, por ejemplo, y le pones albahaca a la masa, por decirte algo, y la pintas y la haces verde, y no sé, y entonces resulta que le pones la mozzarella y haces no sé, una capresa, ya es diferente, y a la gente de repente le va a gustar y va a formar parte ya de su comida, quizá de la calle o de algún restaurante como una entrada. Y tal cual. entonces ya pasa, ahí sí es el traspaso de frontera gastronómico. No es solamente... Sí, sí, es que es interesante. Cuando tú me hablaste de lo del libro, me pareció grandioso, me pareció fabuloso. Y ese trabajo no es fácil. Y es un trabajo que ojalá, como te digo, muy pronto se pueda tener en las manos, porque vale la pena que ese esfuerzo esté en las manos de todo el que pueda o le interese, pues conocer un poco más de lo que es la versatilidad de ese plato que ya sabemos que es catalogado como uno de los platos más saludables del mundo, que es la arepa venezolana. Sí, sí, tal cual. Y aparte que está bastante amplio, tiene muchas opciones, pescados, carnes, mariscos, vegetarianos. Incluso hay opciones dulces. La receta de Bélgica, justo, es Ujú. una mini arepa dulce con una mezcla de especias que utilizan en Bélgica, que se llama especias de espéculos. Lleva clavo de olor, canela, pimienta, y anís. La masa va condimentada con eso. Y esa arepa, al momento de hacer la masa, se hace la bolita y se rellena con un cubo de chocolate belga. Se le da la forma de arepa, se fríe y cuando se saca de freír, se le coloca queso crema con ralladura de naranja y se baña con un almíbar de cerveza belga. Para mí que esa fue una de las mejores, quedó buenísima, me encantó la combinación de sabores y textura. Por cierto, casualmente estaba viendo que hay una exposición en Europa, creo que es en España, y estaba Sumito Esteves, el cocinero venezolano Sumito Esteves, estaba en el stand de la gente de Harina Pan, haciendo unas demostraciones. Y vi que mucha gente lo estaba criticando porque en su propuesta, él hizo una arepa tradicional, pero rellena con, creo que era algo como el Kafka o algo así parecido. Y la gente lo estaba criticando porque que eso no es arepa, ¿qué tal? Pero es que es muy versátil, o sea, tú te la puedes comer Sí, sola como te la puedes comer con lo que tú quieras. tal cual, O sea, eso es verdad. no puedes criticar, pensé yo vi los comentarios y decía, pero bueno, es normal también.
que la gente siempre va a haber uno que otro que no le va a gustar algo, pero el hecho de que a ti no te guste, que no te parezca, no quiere decir que eso no sea una arepa, en el caso de la arepa. Sí, me pasó con conocidos que son cocineros y chefs también, que cuando les hablé del libro y algunas recetas y esas cosas, y les mostré lo que estaba haciendo, me dicen, eso no es arepa. Y yo, pará, pero de eso se trata el libro, de hablar de la versatilidad de la misma y cómo se puede fusionar. De repente, no sé, haya alguien en España que, bueno, en España se come mucha arepa. En medio de esa investigación me di cuenta que en las Islas Canarias se comen mucha arepa. Desde hace muchos años atrás, de que hablan los venezolanos. Sí. Porque esa gente, los canarios emigraron a Venezuela en su época, y Claro. cuando la situación política en España se arregló, ellos volvieron a las Islas Canarias y llevaron consigo la harina y se consumían arepa. Pero supongamos, no sé, alguien de Alemania que vea, bueno, la arepa venezolana, bien, buenísimo, me gustaría hacerla, pero ¿cómo la hago con lo que tengo acá? ¿Cómo lo puedo, no sé, fusionar con lo que estoy acostumbrado a comer? Entonces trata un poco de eso también, de cómo mostrarle a otras personas de qué hacer con lo que tienen en su país, pues. Sí, sí, definitivamente te digo y te repito, ojalá que muy pronto lo podamos tener en nuestras manos y muy pronto podamos saber más de Mena, porque Mena no se para en Uruguay. Cuéntame cuál es tu próximo paso, si lo puedes decir, si lo quieres decir, si lo quieres reservar, porque a veces muchos dicen, mira, las cosas no se cuentan hasta que no se den. Sí, así Cuéntame, es. Pero bueno, ¿hacia dónde sigue el camino de Luis Mena? ya recorrimos Latinoamérica y ahora, bueno, el plan es Europa. Ahora, más dentro de poco estaré llegando a España. Y bueno, tengo un amigo chef que conocí aquí también, que es de Francia, y me decía, Luis, anda a mi país, yo quiero que vayas, te puedo mostrar un montón de cosas. Y pues, entonces, bueno, entre España y Francia estamos ahí, y luego que estemos por esos lados, vamos viendo hacia dónde agarramos, pero me gustaría recorrer varios países en específico de Europa que están interesantes, que me gustaría conocer de su cultura gastronómica y todo eso. Sí, bueno, muchísimo éxito, como siempre te lo dije. Gracias, Marito. Desde la última vez que nos vimos en persona, pues nos despedimos y sabíamos que lo íbamos a seguir hacia adelante, que nada nos iba a detener, y pues en eso estamos. Luis Así es. Mena, Mena, mi amigo Mena, mi hermano Mena, muchísimas gracias por formar parte de esta propuesta, de este primer capítulo del podcast. Y Gracias, bueno, Nico de Simon. aquí en adelante, pues a seguir en contacto como siempre y a seguir en los éxitos y a seguir detrás de ti viendo que estás haciendo cada día algo mejor. Bueno, seguro que sí. Gracias a ti, hermanito, por esta oportunidad, y de verdad que me siento halagado por ser el primero en entrevistar en este proyecto que tienes, que está buenísimo, me encanta. Y bueno, hermano, estamos pendientes y seguimos hablando, seguimos ahí en el camino. Seguiremos con los Para adelante, para sabores y allá. relatos, seguiremos con los Tal sabores y cual, así relatos. es. Así es, mi hermanito. Muchísimas gracias, Mena. Nos vemos, Simon. Éxito.